receta. 1:20 de la tarde. Quiero contarles, de la mano de nuestra abogada, Silvana López Merino, a quien ya paso a saludar. ¿Qué tal, Silvana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Encarna? Buenos días. Vamos a contar el periplo vivido por Diego López, que es tu cliente, no aquí, sino en Vietnam. Tuvo muchos problemas para volver, pero vamos a contar un poquito la historia. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que se ha encontrado Diego? Sí, efectivamente, Encarna, vamos a hablar de un caso muy especial que llevamos en el despacho junto a mi compañero Pablo Ruiz Palacios, que es el caso del ingeniero murciano de Cejín, concretamente, Diego López. Diego López, ciudadano español, ciudadano de la Unión Europea, fue a prestar declaración simplemente para una investigación en curso a Vietnam y pues se le retuvo el pasaporte, se le retiró el pasaporte y se le prohibió regresar a su país. Ahí empezó una auténtica, como dices tú, una auténtica pesadilla que duró prácticamente hasta mayo, que consiguió él volver, pero tuvo que huir del país vietnamita, porque la situación cada vez se alargaba más, no recibía ningún tipo de ayuda ni de la embajada española allí en Vietnam, ni de la empresa para la que en su momento trabajaba, la constructora OHL. Porque él fue a Vietnam por una cuestión de trabajo. Claro, te cuento. ¿No? Él fue a Vietnam requerido por un amigo y antiguo compañero suyo, subordinado en su caso, que trabajaba para la constructora OHL para la que trabajaba Diego, que fue la encargada de realizar un tramo de obras de la autovía que cruza todo Vietnam. Surgen unas irregularidades en ese tramo, se abre una investigación y entonces llaman a declarar a su compañero. Entonces su compañero le pide ayuda, en este caso a Diego, le dice: oye, Diego, ven a ayudarme a declarar porque aquí me voy a meter en un lío. Imaginaos también un país como Vietnam, ¿no? Entonces, Diego lo primero que hace es contactar con la embajada de Vietnam aquí en España e incluso con la constructora para la que en su momento trabajaba, ¿no? Pero ninguno de los dos responde, porque lo que pretendía era no tener que viajar, desplazarse físicamente, claro, coger un vuelo e ir a Vietnam. Pero ante la situación y ante los ruegos de su compañero, por favor, ven a echarme un cable, Diego voluntariamente decidió coger un avión, un vuelo de ida y vuelta el 25 de diciembre de 2019 a Vietnam. ¿Navidad? En Navidad. Va para allá, llega el 25 de diciembre, el 27 le toman declaración, le dicen que al día siguiente le van a devolver el pasaporte, pero al día siguiente no le devuelven el pasaporte, no tiene ninguna comunicación oficial, simplemente a través de su amigo, no te devuelven el pasaporte de forma totalmente ilegal e injustificada y, por supuesto, injusta. Y él, mientras tanto, en Vietnam busca alojamiento, espera que le devuelvan el pasaporte, exige ponerse en contacto con su compañero. Lo primero que hace, lógicamente, lo que haríamos cualquier ciudadano, ¿no? Español en este caso, acude a la embajada española, pero sin muchos resultados, por decir, sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque, esto es lo que estamos viendo, entre otras cosas, ¿no? Pero el caso es que no obtuvo ninguna respuesta realmente eficiente, ningún pidió en numerosas ocasiones un salvoconducto, que es en estos casos lo que se solicita para poder regresar al país. No lo obtienen, no se lo facilitan, tengo que recalcar que en ningún momento estuvo acusado ni investigado, de nada, de nada, absolutamente de nada. Llega un momento que esto se alarga, incluso recibe amenazas de muerte, literalmente no vas a regresar a tu país, estás muerto, ya se irá aclarando en su momento. Recibe amenazas, llega un momento que pasa el tiempo, se ve en marzo, esto tiene tildes de ir de mal, va de mal en peor. O sea, ya son 3 meses aquí. Sí, efectivamente. Y entonces Diego llega un momento que dice, con la sangre fría, dice, yo aquí voy a huir del país. Entonces logra engañar, digamos, a la policía vietnamita y emprende un viaje de 40 días a pie, con motocicleta, cruzando a nado ríos. Sí, es como una auténtica... y sin documentación. Sin documentación, como una película, la peor película, el thriller que podamos ver, esto es lo que ha vivido Diego en sus propias carnes. Finalmente, después de esos 40 días, logra atravesar a través de Laos la frontera y cruza a Tailandia. Ahí sí que se pone en contacto con la Embajada de España en Tailandia y efectivamente, sin apenas pedirle explicaciones, le facilitan un salvoconducto y vuelve con un vuelo de repatriados españoles, regresa a España el 2 de mayo. También con cierta dificultad porque en Canadá se le añade que estábamos en plena pandemia, estábamos en plena crisis sanitaria como seguimos estando, pero en abril-mayo estábamos en España en cuarentena. Madre mía. Entonces eso también le retrasó un poco más allí en Tailandia, pero sí que obtuvo ayuda, en este caso de la Embajada Española en Tailandia, ¿qué es lo que tenía que haber pasado en Vietnam?
ante un problema así. Bueno, pues esta pesadilla es la que ha vivido Diego y ahora pues... Este caso cae en tus manos y vosotros esto es lo que estáis defendiendo. Estamos estudiando, bueno, emprender las oportunas acciones legales, estamos estudiándolo y el primer paso que vamos a dar es presentar una denuncia en nombre de Diego frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un comité de expertos que recibe, bueno, lo que hace es vigilar prácticamente que los Estados miembros, o sea, los Estados que firmaron en su momento determinados tratados internacionales, como es el caso que se ha vulnerado el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Vietnam es Estado miembro, o sea, lo suscribió en su momento en 1982, un tratado que entró en vigor en 1976 y que Vietnam debe de respetar. En concreto se ha vulnerado el artículo 9. ¿Y por qué no se ha respetado esto? Bueno, estamos hablando también en Encarna de países donde los derechos humanos brillan, o sea, ¿vale? Estamos hablando también de, poco a poco las cosas van avanzando, pero estamos hablando de un país que claramente vulnera los derechos fundamentales en repetidas ocasiones. En este caso ha sido con Diego, o sea, prohibirle regresar a su país durante casi 5 meses y bueno, hay una clara vulneración de ese tratado firmado, ya te digo, por Vietnam. Entonces, el primer paso va a ser acudir a este comité de expertos de Naciones Unidas para que adopten las medidas, o sea, para que conozcan el caso, adopten las medidas oportunas y, por supuesto, llegar a intentar una compensación para Diego. Al margen, estamos estudiando, por supuesto, otras acciones legales que ahora mismo tampoco se pueden adelantar. Diego ya está en su casa, sí, está tranquilo y ahora la siguiente batalla es esta, que ha puesto en manos de sus abogados. Pues vamos a hablar con Diego. Diego López, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien, bastante recuperado, gracias. Han sido 5 duros meses. ¿Usted qué hacía en Vietnam durante un día y otro y otro? Bueno, aparte de pensar y darle vueltas a la cabeza para poder un poco confundir cómo sale a todo el mundo para poder salir de allí, pues aparte de eso, poco más leer, hacer un poco de deporte y jugar al ajedrez, que me gusta como hobby. Claro, y mientras tanto, ¿esperando a qué? Porque si nadie se ponía en contacto con usted, la Embajada Española tampoco le daba ningún tipo de información ni de facilidades. ¿Cuándo toma la decisión de, bueno, pues yo me tengo que escapar de aquí? Bueno, yo estaba esperando que actuaran, evidentemente, inicialmente el cónsul y la embajadora, ¿no? Que es su función y su obligación, ¿no? Como funcionarios del Estado español. Al ver que no actuaban y pasaban los días y bueno, incluso intercambiaron comunicaciones ilegítimas con el gobierno de Vietnam, legítimas porque no eran documentos oficiales. Entonces, al ver eso, yo intenté que el Ministerio actuara saltándose un poco este tapón que había con ellos, ¿no? Y lamentablemente, pues esperé otros X meses hasta que definitivamente tuve que tomar otra solución, porque no actuaron tampoco por parte del Ministerio, ¿no? Yo empecé a pensarlo a final, sobre el 20 o así de enero. Bueno, empecé a pensar, bueno, si nadie actúa en su momento, pues tendré que huir, y para eso, pues bueno, pues les convencí un poco de que iría andando a Hanoi desde Da Nang. Da Nang está en el centro del país, pues hacia el norte son 700 kilómetros, y bueno, como vieron que era un poco testarudo y que lo iba a hacer, pues yo creo que todo el mundo estaba convencido de que iba a hacer eso andando, y bueno, aproveché en marzo para salir del país. ¿Cuándo se olió que algo iba mal? Porque fue llegar, retirarle el pasaporte, pero ¿cuándo empezó a preocuparse de no me gusta lo que está pasando? Bueno, efectivamente, cuando me retiran, cuando el día que me iban a atender, yo fui para estar allí, declarar 2 días y volverme a España. Yo pagué el vuelo de mi bolsillo, ¿no? Y eran 2 días, ida y vuelta. Tuve que salir el 25 porque el 30 tenía que asistir a un compromiso en España, y tuve que salir ese día 25. Entonces, cuando al día siguiente no me atienden los inspectores de policía, pues es cuando yo digo, bueno, aquí me quedo, ¿no? Bueno, evidentemente me comuniqué y la primera persona con la que me comuniqué fue con el cónsul, ¿no? O sea que ahí ahí comienza ese periplo que termina en esa aventura. ¿Durante cuánto tiempo estuvo caminando, andando en motocicleta, nadando hasta llegar a Tailandia?
Sí, bueno, la huida, a ver, la tuve que modificar en algunos momentos porque bueno, según se daban las circunstancias, pero bueno, estudié un poco la ruta entera de toda la frontera para poder cruzar y bueno, como se incrementaron los controles de coronavirus, pues yo tenía que salir hacia el norte con la excusa de decir que iba a Hanoi y entonces fui en moto, hice un tramo en moto, luego hice otros tramos andando bueno, hay un poco de jungla, una zona de la jungla entre varios ríos y bueno, luego con transporte público, ¿no? Es que lo estamos escuchando, final, Diego, y nos parece como una serie de Netflix, algo de verdad totalmente surrealista, sí, y el que tenga que pasar por toda esa aventura para poder regresar a España, que no se lo facilitaran desde Vietnam, sí en Tailandia, no entendemos muy bien. ¿Qué es lo que usted reclama? ¿Cómo quiere que se recompensen los daños causados? Bueno, evidentemente hay dos opciones, el dejarlo pasar o reclamarlo, ¿no? Al final vemos que siempre queremos permanecer en un estado donde tenemos nuestros derechos, nuestros privilegios, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos los europeos y a veces en estas cosas es cuando no hay que callarse y no hay que mirar hacia atrás, ¿no? No hay que mirar hacia otro lado, ¿no? Sí. Lo que yo reclamo es un poco, no puedo dejarlo aquí, es decir, es superior a mis fuerzas de intentar dejar este tema aquí, tanto por la mala actuación por parte del Ministerio y por parte y el desamparo que recibí también por parte de la empresa, ¿no? Evidentemente, contra Vietnam, bueno, ellos tienen sus leyes, tienen unos... con los ciudadanos de allí se comportan de una manera... pues es una dictatorial, ¿no? Pero yo no puedo dejarlo aquí. Yo soy europeo y español y creo que se han violado los derechos y las libertades mías y quiero reclamar. Lo que pretendo, pues que no quede aquí y evidentemente, pues que se tome conciencia un poco de todo esto. Diego López, muchísimas gracias por contarnos su historia, esta triste y delicada historia que ya está en los juzgados. Gracias, Diego, y además de la mano de Silvana López. Bueno, pues a partir de ahora, un camino que andar. Bueno, este hombre no quiere ni oír hablar de camino, porque menuda... A partir de ahora carrera, estamos, lo asumimos como todo un reto y vamos, me parece increíble. Vamos a defender los intereses de los derechos en este caso. Es que lo más increíble, como dice Diego, lo más increíble es que no tuviera respuesta de su país. Hasta que uno no se encuentra en una situación similar, no sabe cómo... ¿Qué es lo que se va a encontrar en el camino? ¿Podemos seguir este caso? Por supuesto. Venga, pues entonces, de la mano de Silvana López Merino, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer el caso de Diego López. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos hasta Caravaca. ¿Qué os parece si nos vamos